Licenciado, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Guido y Mariana los saludan para la segunda edición de Teleprensa. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Mariana. Un gusto tenerlo aquí en esta segunda edición de Teleprensa. Y sobre este tema que estuvo sobrevolando acerca de estas denuncias, ¿no?, por estafas que podrían producirse en el padrón electoral, ¿no? Se denuncian robos de datos, falsas informaciones difundidas, ¿no?, en el marco electoral, que es un hecho gravísimo. ¿Esto está ocurriendo en estos momentos en la Argentina? Sí, bueno, gracias primero por la comunicación, el gusto es mío. Sí, estamos alertas a este tipo de maniobras. El phishing hoy en día es realmente uno de los ataques más populares a nivel informático. Y actualmente con este escenario particular de las elecciones estamos observando, como vos bien señalás, que hay muchas búsquedas en sitios para consultar el padrón o para consultar infracciones, si no está habilitado para votar. Entonces lo que estamos notando es que hay un incremento de las publicaciones de este tipo de páginas, sí, claramente. Diego, sos especialista en ciberdelito y seguramente ya tenés experiencia de diferentes casos, como lo hemos publicado nosotros, contado a la gente acerca de situaciones, por ejemplo, con el tema de la vacunación, que te llamaban por teléfono, por WhatsApp y te querían entrar en un dato que tenías un turno y demás, ¿viste, no? Y así muchas personas lamentablemente han caído en esa trampa, en esa estafa, otros que por allí te roban los datos de tu tarjeta de débito y un jubilado, por ejemplo, que no se daba cuenta, que no revisa los últimos movimientos, le van sacando y haciendo compras y demás, y te enterás cuando ya no tenés nada en el banco. Digo, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de estar contándole a la gente para que pueda saber lo que debe conocer, ¿no?, a la hora de una estafa? Bueno, vos mencionabas particularmente escenarios muy puntuales que tienen que ver con el tema de la vacunación. Recuerdo también cuando fue el tema de la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, cuando mucha gente se volcó al sistema digital de transferencia de datos, de transacciones digitales, con bancos, con el home banking. Lo que se busca por parte del ciberdelincuente es aprovechar esos escenarios en donde se producen un mayor tráfico de consultas para poder hacerse de los datos de las personas que ingresan muchas veces desprevenidas de este tipo de maniobra. Y lo que hay que tener en cuenta es que uno debe tratar de ingresar a sitios oficiales, por ejemplo en este caso lo que es padrón.gov.ar, gov con B larga, o infractorespadrón.gov.ar, que son páginas oficiales. Sobre todo estar muy atento a lo que tiene que ver con dominios que terminan en .com, que suelen ser sitios no oficiales. Entonces, para tener en cuenta, la regla siempre es desconfiar. Uno no puede ingresar, o sea, no debiera ingresar datos de forma tan confiada en sitios que aparecen en ventanas emergentes o que aparecen en un link que alguien les manda por correo electrónico o que nos llegan por WhatsApp o de medios que a principio no son oficiales. O sea, uno puede confiar quizás porque se lo manda un amigo, pero quizás ese amigo está pasando una cadena de mails, de WhatsApp y está esparciendo ese link para que precisamente la gente lo vaya viralizando y se junte mayor cantidad de víctimas. Y una vez que, bueno, siempre uno tiene que tratar de no ingresar datos sensibles. Si por ejemplo voy a buscarme en el padrón, me van a pedir mi DNI, creo que el sexo o alguna otra condición más, y eso automáticamente debiera aparecer donde voto. Pero quizás la regla es no aportar datos que no vienen a la consulta que estoy haciendo. Y segundo, no ingresar datos sensibles como claves o contraseñas. Licenciado, ¿cuál es el porcentaje que tenemos en estos momentos, digo, en Argentina, de ciberdelitos, de estas ciberestafas? ¿Y qué pasa con estos ciberdelincuentes también? Excelente pregunta. Porque, a ver, te contesto la primera. Estadísticamente hoy estamos parados en una curva ascendente desde el 2020 a la fecha. Yo trabajo, como decían antes, en las Fiscalías de Ciberdelitos de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, y particularmente en la jurisdicción que tenemos nosotros notamos un incremento exponencial de 2020 a 2021.
puntualmente, obviamente, de la mano de la pandemia. Mira. ¿Sí? Eso, para que te des en cuenta, creció cerca de un 300% en lo que va del 2020 al 2022, que son las estadísticas que tenemos hasta el momento. Dicen en algunos sitios o algunas fuentes que por ahí se publican en algunos portales de noticias que estamos en un 40% respecto al año pasado, pero no tenemos todavía estadísticas oficiales. Y después, ¿qué hacer con los ciberdelincuentes? Esa quizás es la pregunta que más me gustaría acá explayarme un poco, porque el ciberdelito en Argentina es un fenómeno que ha crecido, como decíamos, exponencialmente, y son pocas hoy en día las fiscalías especializadas, como en la que yo tengo el gusto de trabajar con el doctor Alejandro Musso, que se dedican efectivamente de forma dedicada específica al ciberdelito. Porque es un delito que es complejo desde el abordaje, es complejo desde la investigación, no en todos los lugares se investiga igual, y como es un delito que tiene una altísima rentabilidad, porque Claro. Vos imaginate que intrusar una cuenta, vaciar una cuenta, quizás la inversión es mínima, pero podemos hablar de golpes de, si es banca corporativa, entre 40 y 60 millones de pesos en una sola operación, en una sola maniobra ejecutada. Afortunadamente es un delito que tiene una muy baja tasa de efectividad, pero ¿qué pasa? Cuando de 1000 el ciberdelincuente mete una, ya con eso, digamos, está salvada su trabajo, digamos, por decirlo de alguna manera. Diego, yo creo que el camino para trabajar... Dale. Para darle un poco más de impulso a lo que tiene que ver con qué hacemos con el ciberdelincuente, tiene que ver con la apertura de fiscalías especializadas, la especialización de las fuerzas de seguridad, la capacitación de los fiscales y sobre todo abordar este tema como un fenómeno que realmente es grave, porque no solamente uno tiende a minimizarlo quizás desde la información porque es un delito de corte patrimonial, pero hay realmente casos donde se han tenido graves afectaciones de las personas por precisamente perder sus ahorros, no poder realizar un viaje, no poder realizar una operación, no poder realizar... O sea, estamos hablando realmente de perjuicios importantes para las personas y sobre todo desde la perspectiva del ciberdelincuente con una muy baja posibilidad de que sea atrapado. Totalmente. La última que te iba a hacer de mi parte, si Argentina es un país, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Ciberseguro o no? Si cómo nos encontramos en la región o está todo ya globalizado. No, esto es lo que tiene la particularidad del ciberdelito, es que trasciende las fronteras. Es un delito que es totalmente globalizado y hoy podés tener un ataque desde Rusia, ¿sí? A través de un ransomware a una empresa, como tenemos casos acá, empresas de primerísimo nivel que son hackeadas, con bases de datos secuestradas. Ha pasado también a nivel gubernamental, ha habido exfiltraciones de bases de datos de sitios oficiales, ¿sí? de sitios gubernamentales. Sí. ¿Y cómo estamos parados? Es difícil decirlo, me parece que en la región venimos todavía en una suerte de aprendizaje de cómo prepararnos para lo que tiene que ver con el ciberdelito. Sé que hay una fuerte intención a nivel estatal de reforzar lo que tiene que ver con medidas de seguridad, pero creo que todavía estamos en una etapa de desarrollo y estamos comprendiendo recién cómo es el ciberdelito y el alcance que tiene de este tipo de ataques globales, como decimos. Seguro. Licenciado en criminalística. Pero en definitiva, en lo que tiene que ver con la ciudadanía, el problema que por ahí más nos puede llegar a tocar en lo cotidiano tiene que ver con medidas de prevención que debe tomar la gente en cuanto a estar alerta respecto de los sitios en los que ingresamos, respecto de la información que damos, y la mejor forma para prevenir eso es desconfiar y tratar de, o sea, la regla es nunca pasar datos personales por teléfono, en sitios que no confiamos, y bueno, entrar a sitios oficiales. Seguro. O quizás buscar de algún canal seguro para poder ingresar. Diego, un abrazo muy grande, gracias por el laburo que realizan y por este tiempo que nos han brindado. No, gracias a ustedes por el contacto. Un saludo.